Hola a todos, bienvenidos a Mama H. Espero que estéis bien todos. Hoy os traigo un vídeo sobre los terrores nocturnos. Hace la semana pasada creo que fue cuando publiqué el vídeo sobre las pesadillas en los más pequeños y siempre no sabemos muy bien cómo identificar si cuando nuestro niño tiene un mal sueño, si es un terror nocturno, si es una pesadilla. Pues en esta parte del libro de Rosa Jover, espera que os lo enseño, que es donde estoy sacando todos estos temas que tratan sobre el sueño, sobre los trastornos del sueño, de cómo es el sueño en los bebés. Os lo recomiendo totalmente. Ya os hice una reseña también por ahí. Os iré dejando, si me acuerdo, los enlaces a los vídeos por ahí. Y eso, estuvimos viendo las pesadillas, pero alguna de vosotras en los comentarios, por lo que me decíais y por lo que yo lo había leído, pues no sabíamos muy bien si era una pesadilla o un terror nocturno, no lo sabíamos muy bien. Y en este vídeo pues os voy a tratar de decir lo que dice la autora sobre los terrores nocturnos, para que tratéis de identificar si se trata de una pesadilla o de un terror nocturno. Para que nos acordemos, una pesadilla se producía en la segunda mitad de la noche, ya avanzada la noche, y el terror nocturno, en cambio, se produce a las primeras horas de la noche. Es una de las fundamentales diferencias que hay con las pesadillas. Se da en las primeras horas de las noches, cuando se produce un sueño más profundo, y de este sueño más profundo se cambia a una fase de un sueño más ligero, y es ahí cuando aparecen los terrores nocturnos. Este es un trastorno que puede aparecer muy temprano, puede aparecer alrededor de los 6-7 meses, pero lo más normal es que aparezca alrededor de los 2 a 5 años. Ahí es cuando más se produce. Y es que hasta los 6 años los niños tienen una fase de sueño profundo mucho más profunda que los adultos, y les cuesta salir de esa fase profunda y enlazar con la fase más ligera. Y entonces a partir de los 6 años, que es cuando ya se establecen las fases del sueño adulto, que ya son parecidas, iguales a las de los adultos, y ya esa fase profunda es más parecida a la del adulto, pues es cuando los terrores nocturnos ya van disminuyendo. Al final de la fase 4 o fase de sueño profundo, se da una fase de vigilia, que estás ahí en vigilia, y a veces el sueño en los niños es tan profundo que no se produce ese aligeramiento correctamente, y es cuando aparecen los trastornos de los terrores nocturnos. Puede aparecer sonambulismo, pueden aparecer toda una serie de trastornos. El hablar dormidos, que es que no me salía la palabra, y al no producirse este aligeramiento, al no ellos tener todavía la maduración del sueño bien establecida, pues es cuando aparecen estos terrores nocturnos. Y por eso, a medida que se van haciendo más mayores y el sueño va madurando, las fases del sueño va madurando, pues estos terrores nocturnos, estos sonambulismos, este hablar dormido, pues va disminuyendo hasta que desaparece. ¿Y qué podemos hacer para prevenir estos trastornos? Pues lo que podemos hacer, lo primero, es que los niños se acuesten lo más tranquilo posible,
que se acuesten más relajados, que no se acuesten muy cansados, porque se ha visto que si el niño está muy cansado, la fase de sueño nocturno, se han hecho estudios que la fase de sueño de sueño profundo es muy profundo, y entonces como que les cuesta más aligerar esta fase, y es cuando se producen los terrores nocturnos. Así es que uno de los consejos es pues ponerlos musiquita tranquilita para que se vayan relajando antes de irse a la cama, jugar a juegos tranquilos, todo que sea muy tranquilo, y que no se acuesten excesivamente cansados, porque entonces probablemente pueda aparecer estos trastornos. Y por ejemplo, se ha visto que en niños que se les quita radicalmente la siesta, y que se acuestan muy cansados por la noche, es la aparición de trastornos de terrores nocturnos aumenta. Así es que no hay que quitarles la siesta así radicalmente, sino ir durmiendo, que vaya durmiendo más periodos más cortitos de tiempo, y lo que necesite el niño. Si el niño necesita en un día que está muy cansado y necesita echarse una siesta, pues no ser tan radicales, porque a lo mejor luego estamos repercutiendo en el sueño que va a tener por la noche. Así es que no quitar de forma radical las siestas es uno de los estudios que se ha visto que pueden influir en la aparición de estos terrores nocturnos. Otro de los consejos que da es estar junto al niño, acompañar al niño, porque al contrario que pasa en las pesadillas, con los terrores nocturnos los niños se suelen despertar muy agitados, incluso se pueden clavar las uñas, se pueden hacer daño, y entonces lo que aconseja la autora es acompañar al niño, estar con él. Y para evitar que se pueda hacer daño, lesionarse, a lo mejor si es un terror nocturno pero se levanta, sonámbulo, pues acompañarle, estar con él, acompañarle durante lo que le dura el trastorno. Y si está sufriendo un episodio de terror nocturno, de sonambulismo, de soniloquia, no, lo que aconseja es no despertarle. No es que, como decían en los pueblos antiguamente, al sonámbulo que veías, no le despierte, que se va, que se muere, que se va. No, no. Es que si le despiertas, le vas a romper la fase del sueño. Lo más probable es que se lleve un susto, porque él está ahí inmerso en su mundo, y puedes asustarle. Y otra cosa que puedes hacer es que le rompas el sueño y que le cueste luego dormirse. Así es que lo mejor es acompáñale, pero no le despiertes. No porque esté gritando, porque esté... No, tú acompáñale, pero no le despierte, no le zarandee, no le despierte, le digas no, tú acompáñale, y llevas tranquila, tú estás tranquila, que siempre, como os digo, eso transmite mucho, y entonces pues estar tranquilos, pero estar acompañándoles y no despertarles. Y además, si no le despiertas, pues lo más seguro es que él pase de fase, y a los 10 minutos sé que vuelva a quedar dormidito, y sin ningún problema. Y si en caso de que el niño se despierte solo, no le despertéis, él se despierta solo, pues lo más probable es que no se acuerde de nada, ni de lo que ha pasado, ni de lo que estaba sucediendo, de nada. Entonces, si no habla de ello, no le preguntes nada. Actúa normalmente, con tranquilidad. Si es un poco mayor y te pregunta, pues, ¿qué haces? No sé qué, pues tú transmítele
transmitirle seguridad, pero no le preguntes porque lo más seguro es que no se va a acordar de nada y a lo mejor si es un poquito más mayor va a decir pues ¿por qué está? ¿Por qué me dice? ¿Por qué? Y se va a preocupar. Entonces lo mejor es no preguntarle. Y por ejemplo, una de las cosas que sugiere la autora es que se programen si los terrores nocturnos ocurren de forma recurrente, que te pasa un día y otro y otro y otro, que son frecuentes, que practiques con el niño unos despertares programados. Por ejemplo, si todos los días a las 11:30, 12 se despierta con terror nocturno, pues tú a 15 minutos antes de que se produzca, pues le despiertas tranquilamente, que vaya a hacer pipí, pero esto lo aconseja siempre hacerlo, estos despertares programados los aconseja siempre en caso de que el niño se lesione cuando tiene estos trastornos del sueño. Si no pasa nada, si solo sueña un poco o habla o cualquier cosa, pues le dejáis y ya está. Pero si el niño se lesiona, se clava las uñas, se cae, yo que sé, cualquier tipo que vosotros veis que se hace daño, pues lo mejor es programarle y despertarle 15 minutitos antes, que se vaya a hacer pipí, que le deis agua, que no sé qué, y así le rompéis se ha roto ese sueño profundo y la veis, y es una forma, pero eso siempre lo aconseja la autora, siempre que sea porque se lesiona el niño, no porque tiene un terror nocturno que está agitado, que no sé qué, despertarle, eso no, siempre que suponga un riesgo para el niño, que se lesione o cualquier cosa, o cualquier tipo de lesión. Y luego una cosa que me parece muy práctica que nos hace ahí un cuadro es sobre las diferencias y las no diferencias entre las pesadillas y los terrores nocturnos, como ya os dije al principio, que muchas veces no sabemos si es una pesadilla o es un terror nocturno. ¿Cuáles son estas diferencias? Pues que la pesadilla se produce en la segunda fase de la noche cuando estamos en sueño REM. En cambio, los terrores nocturnos se producen cuando en la primera fase de la noche, cuando no estamos en una fase no REM. En cuanto a la conciencia del niño, en la pesadilla el niño se despierta fácilmente o está despierto y recuerda fácilmente lo que ha pasado, está consciente de lo que ha soñado y de lo que ha pasado, que ha tenido una pesadilla. En cambio, en los terrores nocturnos el niño no está despierto, parece que está despierto pero no está despierto y no se acuerda de nada, no es consciente de lo que ha pasado, no recuerda nada. En cuanto a la relación que tiene con los padres, la reacción a verlos, pues con las pesadillas, en lo general, el niño quiere que su padre la abrace, que su madre la abrace, que le dé un beso, quiere ser reconfortado, quiere el contacto físico, lo necesita, pero en cambio con los terrores nocturnos incluso puede que no te reconozca, que no reconozca a los padres y no quiere que les toquen, no admiten el contacto físico. En cuanto a las alteraciones físicas que podemos ver durante estos episodios, pues durante las pesadillas podemos ver que tienen sudor, llanto, temblores, pero en cambio durante los terrores nocturnos tienen gritos, lloros, temblores, en las pesadillas se duermen, tienen sueño y en cambio durante los terrores nocturnos están muy agitados. Y en cuanto a cómo vuelven a dormirse, pues
El regreso al sueño durante las pesadillas suele ser más difícil porque ellos son conscientes, recuerdan lo que han soñado y les resulta más difícil porque tienen miedo a volver a repetir lo mismo, y entonces es más difícil que vuelvan a dormirse. En cambio, en los terrores nocturnos es más fácil que se queden dormidos enseguida, porque no recuperan a veces totalmente la consciencia de lo que ha pasado. Y estos son los detalles que nos da para reconocer si son pesadillas, si son terrores nocturnos, porque a veces es bastante complicado saber cuál es cuál. Yo, por mi experiencia, la verdad es que el mayor ha tenido alguna pesadilla, pero la verdad es que, gracias a Dios, nunca, no ha sufrido ninguno ni de pesadillas ni de terrores nocturnos. Así es que será porque han dormido la siesta todo lo que han querido y se han acostado muy, muy descansados. Entonces, pues no os puedo contar la experiencia con pesadillas y con terrores nocturnos, porque la verdad es que en este aspecto afortunadamente no he tenido, pero está muy interesante todo lo que nos dice la autora en el libro, en este capítulo. Espero que os sirva para, si vuestros niños tienen estos terrores nocturnos o estas pesadillas, recordar que siempre lo más importante es transmitir tranquilidad al niño, que esté tranquilo, que te vea tranquilo, que no encima vayas y le agites más, sino que le transmitas esa tranquilidad, y acompañarle hasta que se quede dormidito, hasta que él se quede dormidito y se quede tranquilito, y ya está. Estos son mis consejos fundamentales de que saco yo de conclusión del libro. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad. Seguiremos con más vídeos sobre sueños, sobre educación, sobre crianza. Espero que os gusten, que os suscribáis, que les deis un like, y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.